Vamos a reflexionar acerca de todo el capítulo 3 de Génesis, pero vamos a centrarnos un poco más en profundidad acerca de algunas cosas que podemos sacar, ¿vale? Primero, seguro que recordáis que el capítulo va acerca de la caída del hombre. Esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? Durante esta semana. Y también, quizá una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué es tan importante este capítulo, ¿no? A mí me parece que es realmente relevante, pero ¿por qué, no? Porque hemos estado viendo que hay un cambio entre los primeros dos capítulos de Génesis y a partir del capítulo 3 hacia adelante. Y creo que es porque realmente la Biblia, si la Biblia a partir de ahí, a partir de estos primeros 3 capítulos, sigue la historia que sigue, y se vuelve tan complicada la situación, se vuelve tan compleja la relación con Dios, y si Dios tiene que intervenir de tantas maneras, ¿no? Y si la Biblia tiene tantas páginas, tiene tanta historia como la tenemos, es porque realmente la caída tiene unas consecuencias que marcan, ¿no? la historia de la humanidad. Y por eso es importante saber, ¿no? cuáles son esas consecuencias que hay en la caída. Y por otro lado también vemos que a lo largo de este libro, a lo largo de la revelación, Dios se sigue revelando y se sigue revelando como un Dios que quiere restaurar. Y esta es la razón por la cual tenemos también la Biblia y la tenemos con toda la historia, ¿no? Y como Dios sigue constante en revelarse, porque Él tiene en mente algo, ¿no? Tiene en mente una restauración precisamente de esa separación que hay en la caída. Así que el hecho de que ahora estudiemos este capítulo 3 de Génesis, que estudiemos la importancia de la caída, es porque lo estamos viviendo como parte de nuestra realidad. Al menos yo cuando reflexionaba esta semana en eso, vivimos en un mundo y con unas condiciones que realmente reflejan esta realidad de la caída. Somos vulnerables al pecado y estamos sufriendo en sentido las consecuencias de la caída. Hay un grupo de música sueco que se llaman Caesars, no sé si os suenan, pero ellos tienen una canción que me gusta mucho, el estribillo, y dice, no es la caída lo que duele es cuando llegas al suelo, ¿no? Y me parecía curioso, pero realmente pensaba que tiene relación con lo que estamos viendo. No comprendemos las consecuencias del pecado hasta que no vemos cuáles son en nuestra vida práctica y hasta que no tocamos el suelo y vemos cuál es la repercusión que tiene. Y esto es lo que nosotros tenemos que investigar, ¿no? Que es lo que nos importa. No obstante, esta es la parte quizás negativa, la parte de la caída y cómo ha llegado el hombre a esta condición, pero también está la parte de la salvación, ¿verdad? Y la salvación que Dios provee para nosotros, y todo se basa en esta idea de que Dios quiere que volvamos a Él y que así nos libremos del pecado, ¿verdad? Quizá en global. Y luego lo dice, ¿no? En el Nuevo Testamento dice Pablo, ¿cómo vamos a seguir pecando si hemos muerto al pecado? Entonces, si nos consideramos que hemos muerto al pecado, que hay una restauración, ¿no? de esa relación con Dios, tenemos que saber, primeramente, cuál es la caída, contra qué estamos luchando, ¿no? Qué es la condición en la que estamos y cómo nosotros podemos aprender, ¿no? Para vivir esta vida como dice Pablo, ¿no? Cómo vamos a seguir pecando si hemos sido muertos al pecado. Para eso, ¿vale? Podríamos hacerlo de diferentes maneras. Podríamos sacar un montón de información de este capítulo. De hecho, si te pones a investigar, es impresionante cuántos detalles puedes sacar de una historia de cualquier capítulo de la Biblia, y más de una como esta, que tiene tanta importancia para el resto. Podríamos sacar detalles, información, contenido, pero no eso es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que podamos juntos reflexionar acerca de las actitudes que vemos a lo largo de este capítulo, ¿vale? De los personajes que aparecen, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a ver cuál es la actitud que tiene Satanás y que tiene el pecado en cuanto a la caída. Cuál es la actitud, en segundo lugar, que tiene el hombre, ¿no? Cómo actúa el hombre, Adán y Eva. Y en tercer lugar, cómo actúa Dios, cómo responde Dios a esta situación. Y esto se da en 3 contextos, en 3 escenarios que tenemos en Génesis 3. El primer escenario es el que está Eva y está Satanás que se acerca a ella, está la serpiente. Este es el primer escenario, ¿no? Están ellos dos y ahí se da la tentación. Segundo escenario, cuando veamos la actitud del hombre, es cuando están los hombres ante esa tentación, están Adán y Eva ante esa tentación, ¿no? Y toman una decisión, y esa decisión marca luego su futuro. Y en tercer lugar está el escenario de Dios acercándose al hombre y confrontando esa situación, ¿no? Esto es un poco, digamos, en este capítulo, los movimientos que vemos. Así que en esos 3 vamos a ver la actitud de Satanás, la actitud que tiene el hombre y la actitud que tiene Dios hacia eso. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Génesis, que dice así.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo primero que observamos es que en el capítulo 3 hay un cambio, y aparece alguien que antes no había aparecido. Y hay un cambio también en la persona que habla. Porque en los primeros 2 capítulos lo que caracteriza, ¿no?, es que Dios es el creador, y cuando Él habla se hacen las cosas, ¿no?, y crea. Por su palabra fueron hechas todas las cosas, ¿no? Y vemos como Él, además de crear, se relaciona con Adán y Eva, le habla, ¿no?, le pone en el contexto en el que quiere que esté, y le da la vida y le da las condiciones de la vida. Pero aquí hay un giro, y aquí al principio del capítulo dice que es la serpiente, que era más astuta, ¿no?, refiriéndose a Satanás, que se acerca a Eva y le dice, ¿no? O sea, empieza a hablar una voz extraña que no es la de Dios. Y lo primero que vemos es que la actitud que tiene Satanás es engañosa, primero, por naturaleza, y mentirosa. Eso es como es por naturaleza. Vemos que es en contra de Dios, y vemos que busca la independencia del hombre. ¿Vale? Creo que estas son las 3 características que podemos ver aquí. Es engañosa porque Satanás no es un animal. Satanás no es una serpiente. Satanás es un ángel caído. Eso es así. Y lo sabemos por el resto de la revelación. El hecho de que Eva haya visto una serpiente que se le haya acercado y le haya hablado era parte del engaño, ¿verdad? Y Eva, claro que se sorprende, ¿no? Eso es lo primero que vemos, que Satanás se disfraza. Dice también la Biblia, ¿no?, que se disfraza como ángel de luz. Y aquí también es un engaño. Realmente la misma manera de revelarse de Satanás es un engaño. Empieza ya con engaño. Además vemos que si nos fijamos en la intención, ¿vale?, en esta actitud que tiene Satanás, lo que quiere hacer es hacerle básicamente creer a Eva que Dios le está privando de algo bueno que no quiere que coma, o que no quiere que tenga. Le está haciendo creer que puede ganar sabiduría y que puede ganar poder si desobedece, ¿no?, con eso que Dios no quiere que ella haga. Por lo tanto, Satanás está diciendo que si ella peca, va a ser a su favor. Que desobedecer a Dios va a ser algo que va a resultar en su favor y no en su contra. Pero esto es totalmente mentira. O sea, esto realmente, si analizamos esto, Satanás mismo es alguien que ha intentado rebelarse contra Dios y se ha dado cuenta de que no puede ser como Dios. Y lo que está haciendo ahora mismo es intentando arrastrar a que Eva haga lo mismo, ¿verdad? Pero es totalmente mentira, porque él mismo sabe que está condenado al mal, que está condenado a la destrucción. Pero se aparece como alguien engañoso, tanto en naturaleza como en lo que ofrece. Así que la tentación a veces lo vemos como algo que Satanás quería hacer a favor del hombre, ¿no?, porque quería que el hombre fuera perverso. Pero realmente, yo la única manera de la que lo entiendo es que Satanás estaba haciendo algo en contra de Dios, no tanto a favor suyo. Porque Satanás estaba frustrado realmente, porque lo que él había intentado de rebelarse no había sucedido, y Dios seguía siendo el Señor, y eso le daba una rabia enorme a Satanás. Y si Dios era el Señor de Adán y el Señor de Eva, eso Satanás precisamente era lo que le molestaba. Y quería hacer todo lo posible en contra de Dios. No tiene ninguna base racional el pecado. No podía darles nada, no podía ganar nada porque ellos se rebelasen. Simplemente que alguien más estuviera en contra de Dios. Así que lo que vemos es que Satanás de por sí es engañoso y sus intenciones son engañosas. Y la manera en la que lo hace también es engañosa, porque lo que hace es crear una necesidad que Eva realmente no tiene. Lo que le hace es hacerle centrar su atención sobre un fruto para que ella lo desee, ¿verdad? Eso es lo que vemos, ¿no?, en el relato. Adán y Eva tenían un montón de árboles de los que comer. Por necesidad no necesitaba comer otro fruto. Pero si te fijas, lo que hace Satanás es aumentar, ¿no?, la atracción que puede tener ese fruto simplemente porque esté prohibido. Esta es una manera de la que funciona el pecado. Y le hace desearlo, le hace codiciarlo, ¿no?, para que lo coja. Pero con todo esto lo que consigue Satanás realmente es confundir a Eva, ¿verdad? Porque vemos que Eva, no sabemos qué es lo que pasa dentro de su cabeza, pero está cuestionando, ¿no?, las palabras de Dios. Está cuestionando lo que Dios les ha prohibido, pero aún no ha pecado. Hasta aquí simplemente le está dando vueltas a la situación, ¿no? Yo creo que Satanás realmente lo que está buscando con toda esta actitud, con confundir a Eva, con engañarla y con proponerle esto, es que
lo que haga Eva sea romper la confianza que tiene en Dios. Porque lo que Satanás busca es la independencia del hombre. ¿Vale? Es engañoso, pero lo que quiere realmente es que el hombre sea independiente, rompa esta relación que hemos visto en el que Dios era Señor y ellos tenían una relación perfecta, Adán y Eva, con Dios. Pensemos cuál sería la respuesta que Eva tendría que haber tenido, ¿vale? Esto creo que a mí me resulta muy práctico, pensar en cuál es lo que realmente podría haber hecho Eva en este momento, cuando le estaba dando vueltas a todo esto. Eva había sido creada con una relación con Dios, Dios era su creador, y además tenía una relación con Adán como su esposo, y eran una sola carne. Esto es lo último que oímos antes del capítulo 3 de Génesis. Es que Dios les había creado completos espiritualmente porque tenía una relación con ellos espiritual, y completos físicamente porque tenían una relación carnal, bueno, en sentido positivo, ¿no? Antes de la caída, física con Adán. Entonces eran realmente, relacionalmente, la realidad era completa, satisfactoria. Si Adán hubiera escuchado, imaginémonos que estás en imagínate tú que estás en esa situación y empiezas a dudar, empiezas a cuestionarte lo que Dios dice. ¿Por qué no hubiera ido Eva a Dios a preguntarle o a exponerle la situación? Hubiera sido tanto más fácil y decirle: Dios, ¿por qué no puedo comer de ese árbol? Me está hablando esta serpiente. ¿Quién es esa serpiente? ¿Qué hace ahí? Me está molestando. Y además siento que quiero este fruto. ¿Qué es ese fruto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puedo comer de él? O sea, sería realmente tan fácil que cuando ella tuviera una duda simplemente hubiera ido a Dios y le hubiera dicho: mira, Dios, me pasa esto. Ella no había pecado aún. Ella aún estaba limpia, pero estaba dudando. Eso no era el pecado realmente. Pero en lugar de eso, lo que la mujer hace, lo que, mejor dicho, Satanás consigue, es que la mujer actúe independientemente, que actúe por su propio criterio, que actúe independiente de Dios. Tampoco dijo nada a su esposo, que esa es otra, ¿no? También podría haber preguntado: mira, Adán, me ha pasado esto, ¿qué hacemos? ¿Comemos o qué? ¿Qué te parece? No hace nada de eso, ¿no? Realmente lo que vemos es que actúa independientemente de Dios y actúa independientemente del hombre. A veces pensamos que el problema, y esto creo que me ha gustado descubrirlo al estudiar este texto, es que pensamos que el problema es que Eva creyó a la serpiente o que Eva desobedeció. Y es verdad, eso fue un problema, fue una desobediencia. Pero pienso que el problema de fondo es que lo que hizo Eva fue romper la confianza que tenía con Dios. Porque rompió su comunicación, rompió su relación. Tenían todo en común, hablaban de todo, estaban desnudos, sin vergüenza delante de Dios. Realmente lo más profundo, la raíz del problema es que Eva desconfió de Dios. Y luego sí que es verdad que comió, que deseó ese fruto y que pecó ya del todo, ¿no? Y eso es lo que dicen los siguientes versículos del 6 al 12. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. Se empieza a torcer todo, ¿verdad? Vemos cómo Eva desobedece. Adán peca igualmente, sin ningún reparo, sin pararla, sin denunciar nada, igual que Eva. Y vemos cómo los dos empiezan a sufrir consecuencias de eso, consecuencias de la caída. Dice el texto que sus ojos son abiertos. Pero estos ojos que les son abiertos, ¿cuáles son? Estos ojos son los ojos de una naturaleza que empezaba a estar corrupta. Y son lo que en la Biblia se llama la carne, ¿vale? La naturaleza de la carne. Porque cuando sus ojos son abiertos se dan cuenta de una falta que ellos tienen. Se dan cuenta de que están desnudos, ¿no? Esas son las consecuencias que vemos en ellos. Tienen culpa, tienen vergüenza. Así que, ¿cuál es la actitud que vemos en el hombre? Ya hemos visto cuál es la intención y la actitud de Satanás, ¿no? ¿Cuál es la actitud que vemos en el hombre? Aquí se ve claramente dos de las actitudes que más toma el hombre acerca del pecado. Una es intentar cubrirse y la otra es poner excusas.
Yo creo que se engloban muchas de las cosas que nosotros hacemos enfrente del pecado en nuestro día a día, que son actitudes en contra del pecado, o para cubrir el pecado, o para excusarse del pecado. En primer lugar, vemos que Adán y Eva intentan cubrirse porque sienten esta vergüenza, sienten esta culpa. Pero lo que realmente vemos como patrón de conducta, ellos se sienten desnudos, lo que hacen es coger unas hojas de higuera y coserlas y hacerse unos delantales. Lo que vemos que están haciendo simplemente es superficialmente cubrir eso, porque se sienten desnudos y sienten eso de una forma exterior, ¿no?, en el cuerpo físico. Pero realmente este no es el problema. O sea, el problema es algo más profundo. Intentan cubrirlo con esas hojas, pero esa vergüenza, esa culpa que sienten es algo más profundo. Esta es su verdadera desnudez. El hombre ha decidido ser su propio Dios. Por lo tanto, ha decidido ser independiente del Creador. Es lo que acaba de hacer al desobedecer, al tomar su propio criterio. Pero en el fondo, el hombre siente que Dios sigue siendo Señor, que sigue siendo el Dios justo. Y por eso, él se siente injusto. Esta es la secuencia, ¿no? Vemos que el hombre ha pecado, tiene que asumir las consecuencias porque ha decidido ser su propio Dios, pero de alguna manera siente, igual que Satanás, que Dios sigue siendo Señor. Por lo tanto, él mismo, por ende, es injusto. Y en consecuencia esto hace lo que sea para cubrir esa sensación de desobediencia. Podemos pensar incluso ya en actitudes que nosotros tenemos, ¿no? Luego podemos ver cómo eso se aplica a nosotros, pero ya vemos unos patrones que nosotros mismos a veces hacemos. Eso es una. La otra es poner excusas. Una es cubrirse e intentar hacer algo para cubrir esa vergüenza. Otra es poner excusas. Por otro lado, eso, cuando Adán y Eva son confrontados por Dios, cuando Dios va y les dice qué es lo que habéis hecho, porque Dios confronta, vemos que ellos ponen excusas para no asumir su responsabilidad. Adán dice que la mujer le engañó. La mujer dice que la serpiente le engañó. Y ninguno de los dos pide perdón. O sea, al final lo que vemos es eso. Son excusas para desviar una culpa, ¿no? Para desviar una responsabilidad que ellos realmente tienen. Y estos dos intentos del hombre por cubrir su pecado, por hacer su propia justicia, son los típicos que encontramos en la historia de la humanidad y en nuestra propia vida. Esas son cosas que son también nuestra realidad. Por un lado, intentar esconder nuestro pecado delante de Dios cuando sabemos que Dios conoce los corazones. A veces superficialmente intentamos cubrir nuestro propio pecado. Y por otro lado, también poner excusas, ¿no? ¿Cuántas veces no desviamos esa culpa o esa responsabilidad hacia las circunstancias, hacia otras personas o hacia lo que sea antes de reconocer nuestra culpa? Y este es el panorama, ¿no? Esto es lo que vemos. Primero de Satanás, lo que Satanás consigue, y luego lo que el hombre, en lo que el hombre cae, ¿verdad? Y cómo empieza a sufrir esas consecuencias. Y hasta aquí realmente la historia va degradándose, va hacia peor. O sea, realmente es casi la misma secuencia que vemos cuando pues Satanás se corrompería, ¿no? Y veremos cómo él acaba siendo enemigo de Dios. El hombre empieza a convertirse en un enemigo de Dios con todas estas actitudes. Y hasta aquí realmente no tenemos mucha esperanza, pero entonces yo creo que la parte más importante que tenemos en este capítulo es cómo sigue. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ese capítulo, del versículo en el que Dios obra, el que Dios se implica con Adán y Eva? La actitud de Dios es muy diferente a la de Adán y Eva. Vamos a leer el versículo 9 otra vez y luego del 14 al 24, porque el versículo 9 es muy importante. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esta es la intervención primera que hace Dios. Y luego a partir del 14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El versículo 9 que mencionaba nos da la imagen de un Dios que, aunque Él es omnisciente, Él sabe todo y sabe ya el pecado de Eva y el pecado de Adán, se acerca y pregunta al hombre: ¿dónde estás? ¿No? Claro, Él sabe todo, ¿no? Él sabe dónde está Adán, dónde está Eva y lo que han hecho. Pero le pregunta: ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? Lo que vemos es que realmente Dios da esperanza. A lo largo de este relato en el que vemos la actitud de Dios, nosotros tenemos esperanza porque Dios recupera o busca recuperar la relación con el hombre, ¿no? Con esa intervención. También es justo en cuanto a las consecuencias del pecado, al contrario que Satanás, y también provee para una futura restauración, ¿no? Eso es lo que vemos en esta parte de la actitud que tiene Dios enfrente de esta situación. En primer lugar, cuando Él se acerca y le pregunta: ¿dónde estás?, lo que vemos es que Dios sí busca la relación. Al contrario que Eva, que buscó esconderse y buscó pecar en su propia responsabilidad, pero privadamente, lo que busca Dios es seguir con esa relación que tenían antes. Porque realmente Dios no ha roto la relación con Adán y Eva, son ellos que han roto con Dios. Él, el patrón que sigue es el de su carácter. Él es un Dios que es relación, que es amor. Entonces Él no ha roto nada. Por lo tanto, Él sigue, digamos, naturalmente, ¿no? Como si no pasara nada, entre comillas, ¿no? Pero Él ya sabe. Pero Él busca la relación porque Él no tiene ninguna división o ninguna separación, ¿no? Él no ha pecado, no tiene ninguna culpa a Dios. Entonces va y puede confrontarlo, relacionalmente. Y cuando lo confronta a Adán, vemos cómo se descubre su desnudez, ¿no? Se descubre esa separación que hay. Y Adán dice incluso que tuve miedo porque estaba desnudo. Pero Dios vemos que sí busca esa relación. Aunque sabe, en segundo lugar, que hay unas consecuencias y las asume. Dios es justo. Y como su naturaleza es justa, vemos que lo que Él dice a partir del versículo 14... no es simplemente su enfado que se traduce en un castigo porque Él simplemente le gusta castigar el pecado. Es simplemente las consecuencias justas que tiene ese pecado. Él lo que hace es anunciar lo que va a pasar, ¿no? Y cuál es su consejo, y su consejo siempre es justo. Avisa a la serpiente de que va a ser condenada. Eva va a sufrir las consecuencias en su propia carne del pecado y también en su relación con Adán. Y Adán va a sufrir las consecuencias en su trabajo, en su esfuerzo y también en su condición. Y vemos como esto realmente es pues la consecuencia natural de esa separación que el hombre ha querido tener con Dios, al contrario que lo que Satanás prometía. Y esto es interesante verlo. Dios es verdad, Dios es un Dios de verdad. Y lo que Satanás prometía era al contrario. Él pretendía que el hombre pecara sin asumir unas consecuencias, porque no dijo para nada, dijo las consecuencias que tendría ese pecado. Al contrario, mintió acerca de lo que sería el resultado. Entonces vemos como al contrario que Satanás, que es mentira, que solo puede retorcer lo bueno que tiene Dios y lo que hace Dios, solo puede pervertir eso, pero no puede crear nada. Dios lo que hace es ser fiel a su naturaleza y es justo. Entonces Él simplemente asume las consecuencias y saca a la luz todo lo que es oculto. Lo que pasa es que aquí, a pesar de que esto sabemos que es bueno, porque es la naturaleza de Dios, es justa, si solo sabemos esta parte y no vemos lo que Dios tiene en mente o lo que Dios ya anuncia más allá de esas consecuencias, no tenemos mucha esperanza. Porque sí, el mundo, o sea, la situación sería justa, con Dios castigando al hombre y al polvo volverá y ya no puede tener esa relación con Dios. Pero no solo Dios es justo, sino que también Dios tiene gracia. Y eso es, creo, lo que culmina este capítulo. Porque hemos visto esa actitud de Satanás, cómo se deja arrastrar el hombre, pero la actitud de Dios es una actitud que tiene
en el fondo, gracia salvadora, que tiene realmente un propósito en mente ya para arreglar lo que ha fastidiado la caída. Y es así porque vemos que Él está pensando en una restauración. En primer lugar, en el versículo 21, cuando Dios hizo pieles, cosió unas pieles para que ellos se cubrieran. Las pieles protegían, las hojas no. Y una vez habían pecado, ¿no? Adán y Eva intentaron cubrirse con esas hojas, pero pienso que tiene mucho simbolismo, ¿no? Estas pieles que Dios les hace. En primer lugar, porque lo que Adán y Eva necesitan no es superficialmente cubrirse, ¿no? Hemos visto que lo que necesitan es una restauración de su culpa, de su verdadero problema, ¿no? Que es esa separación del corazón que tienen. Pero lo que simbólicamente Dios hace es cubrirles de una forma mejor. De una forma, las pieles calientan, ¿no? Las pieles pueden cubrir, pueden proteger mejor. Pero no solo eso, sino también esto se ha llamado como el primer sacrificio, ¿verdad? Porque obviamente si ha cogido unas pieles ha tenido que matar a un animal, y si ha matado a un animal eso sería un sacrificio en favor del hombre. Y esto nos apunta luego, ¿no? Nos recuerda que Dios tenía en mente un sacrificio mayor que iba a cubrir realmente por esa culpa que todos tenemos, de la que todos necesitamos ser limpiados. Y vemos cómo todo esto apunta ya a Jesús cuando le hace esas pieles. Y no solo eso, sino también en el versículo 15, ¿no? Vemos que Dios ya anuncia el Evangelio cuando anuncia la derrota de Satanás. Él habla de que la simiente de la serpiente, toda la consecuencia de Satanás, de su pecado, de todo lo que él influye en el mundo, iba a dañar a la simiente de Eva, y esto es lo que estamos viviendo. Esas son esas consecuencias que estamos sufriendo nosotros. Pero también dice que en un momento la simiente de Eva va a aplastar la cabeza de la serpiente, y es curioso que dice la simiente en singular, ¿verdad? Porque se está refiriendo a uno, y ese uno era Jesús, y ese Jesús iba realmente a destruir todo el poder del pecado. Y eso es lo que vemos que Dios ya anuncia desde el principio del todo. Cristo luego será llamado el Hijo del Hombre. Y a mí siempre me costaba entender por qué. Y creo que esto nos hace entender un poco mejor eso. Si Él es Hijo del Hombre, es simiente de Eva. Y este título que se le da es el título de Salvador luego al final. Porque realmente es el que aplasta esa cabeza de la serpiente. Este es el carácter de Dios. Y yo creo que en el capítulo podemos ver muchas cosas, pero al final lo que recordamos son las actitudes. Estábamos el otro día en clase hablando de que cuánto recordamos de una conversación. Creo que todos estamos seguros de que olvidamos un montón de la información que se nos dan. Las palabras se olvidan fácilmente, lo que leemos también no sé cuánto recordamos de lo que leemos, pero es poco realmente después cuando pasa un tiempo. Pero hay algo que sí queda, y es la actitud con la que alguien nos ha hablado. Esta era la conversación que tuvimos. Es lo que más se recuerda. Quizás no todo lo que tú le digas a una persona, ella lo va a recordar, pero el cómo se lo has dicho puede hacer un cambio realmente. Y puede quedarse grabado. Si lo has dicho con enfado, si lo has dicho con reservas, si ha notado que tú has estado inseguro. O, de lo contrario, si lo has dicho con cariño, si lo has dicho realmente pues amando a esa persona va a recordar eso. Igual no recordará todo lo que le has dicho, pero sabe que le has amado. Igualmente, cuando leemos la Biblia, creo, y vemos estas actitudes que tienen los diferentes personajes, y la Biblia también nos enseña a eso, a conocer más a Dios, a conocernos más a nosotros, y también conocer más cómo actúa el pecado. Creo que podemos aprender y quedarnos quizás incluso recordar mejor, ¿no? Recordar mejor cómo es esta realidad en la que vivimos. Y yo creo que como acaba este capítulo con esa actitud de Dios, es con lo que nos tenemos que quedar, porque es lo que necesitamos realmente. Así que como conclusión me gustaría hacer algunas preguntas, ¿vale? Me gustaría que le deis vueltas a esto y que luego podemos también responder acerca de cómo vivimos en nuestra realidad práctica todo esto. Porque todo esto no es solo una historia, no es solo teoría, sino, como hemos visto, es nuestra realidad, es lo que vivimos. ¿Qué hacemos en respuesta a estas actitudes? Sería la pregunta. ¿Qué hacemos en respuesta a la actitud de Satanás? ¿Qué hacemos en respuesta a la actitud carnal nuestra propia, del hombre? ¿Y qué hacemos frente a la actitud de Dios? ¿Cómo respondemos? Cuando somos tentados, ¿vale? En respuesta a esa actitud de Satanás o simplemente del pecado en sí, ¿vale? Porque podemos simplemente llamar a todo pues ese pecado que nos quiere arrastrar. No hace falta, creo, que siempre nos obsesionemos si Satanás está directamente detrás o no, pero todo lo que sea pecado nos separa de Dios, ¿no? Cuando somos tentados, lo que no debemos hacer es creer que el pecado puede darnos algo que Dios no nos quiere dar y que nos está reteniendo. Y esto es igual lo mismo que con Eva,
pero es lo mismo que tenemos cada uno de nosotros cuando somos tentados. Creemos que Dios realmente no nos está dando lo que merecemos y por eso pecamos. Recordemos que el pecado de por sí es irracional, es mentira, es engaño. O sea, no nos puede dar nada realmente que sea mejor que lo bueno que Dios nos puede dar, por definición. En respuesta a eso, igual que Eva, vayamos a Dios. O sea, ¿estamos haciendo eso? Me pregunto, ¿no? Cuando yo estaba pensando en esto, cuando yo tengo tentación, cuando yo estoy luchando, ¿no? con seguir a Dios, con servirle, con todo lo que soy. ¿Estoy yendo a Dios cuando me pasa esto? ¿Estoy diciéndole, Dios, estoy siendo tentado? Dios, deseo pecar, no sé, mira, esto es lo que siento. Y simplemente con toda esa confianza que podemos tener en Él, le estamos preguntando, Dios, ¿cómo hago para no desobedecerte? Porque sé que es perjudicial para mí y no quiero hacerlo, porque sé que no es mejor que lo que tú tienes para mí, pero quiero, no sé, lo siento así, ayúdame, ¿no? Buscamos la presencia de Dios en vez de actuar independientemente, buscamos que Él nos dé su consejo y vamos a Dios para buscar la verdad. Si el pecado algo que no puede hacer es darnos eso que necesitamos, ¿no? O eso que nos va a hacer completos, lo que sí puede hacer es hacernos creer que lo va a hacer, ¿vale? Porque lo que puede darnos el pecado es emociones, falsas emociones. Te da la impresión de que tú vas a conseguir algo mejor, pero al final eso es falso. En respuesta a esto, estamos buscando la verdad de Dios, que quizás no sea tan emocionante. Quizás la verdad que Dios tiene para nosotros no es tan, no nos hace sentir que vamos a ser completos, pero al final lo es, porque al final la verdad es lo que necesitamos. Estamos buscando eso. Y luego también, ¿qué hacemos frente a nuestra actitud carnal? ¿No? Vemos lo que hicieron Adán y Eva, vemos que hicieron dos grandes errores desde el principio y nosotros vamos a seguir repitiéndolos. ¿Qué hacemos cuando hemos caído? Cuando estamos, sabemos que hay algún pecado ahí. Podemos hacer dos cosas, podemos cubrirnos o podemos poner excusas. Hay pecados, por ejemplo, pienso, los pecados que tienen más que ver con nuestra vida personal, que tienen más que ver con nuestra vida quizá relacional, que donde entra la vergüenza. Pienso que en estos pecados solemos tender a cubrirnos con obras. Quizás cuando hemos fallado en una parte tan personal que nos da tanta vergüenza, solemos intentar redimirnos a nosotros mismos haciendo obras para que después de un tiempo nos sentimos que ya podemos acudir otra vez a Dios. Esto sería una copia barata de hacer hojas de higuera. Y por otro lado también creo los pecados que tienen más que ver con el orgullo. Por ejemplo, reclamar tu propia justicia de autojustificarte. Cuando alguien ha hecho algo en contra tuya, ¿vale? Cuando tú sientes, ¿vale?, que tienes el derecho de reclamar tu honor, ¿vale? Total, y sientes ese derecho que puedes criticar a esa persona, insultarla, puedes poner al mundo en contra suyo. ¿Por qué? Porque tú sabes que te ha ofendido. Pienso que ese pecado tiene más que ver con el orgullo y es cuando más ponemos excusas, ¿no? Esa es la segunda cosa que hacemos mucho, como Adán y Eva, solemos evadir la culpa. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos hacer, somos muy originales, ¿no? A veces culpamos las circunstancias, ¿no? Dios, no, es que estas circunstancias son así, por eso yo he hecho esto. Igualmente, estamos reclamando nuestro derecho a una justicia que no tenemos. ¿Quiénes somos nosotros para declararnos justos? Por otro lado, también a veces ponemos excusas por las personas, ¿no? Pueden ser las circunstancias, pueden ser las personas también. Es que esta persona no la soporto, no soy yo, es esta persona. ¿Vale? Entonces, creo que es muy práctico y es una pregunta para nosotros. ¿Qué hacemos? O sea, ¿estamos siguiendo el mismo patrón o estamos buscando esa salida? Y recordar también aquí, la respuesta para Adán y Eva siempre era la relación con Dios. No podían hacer nada. Y seguimos sin poder hacer nada para redimirnos y para mejorar nuestra situación. Aunque nos dé vergüenza, nuestra solución es la relación con Dios. Y de esa es de la que tenemos que vivir. Y eso es para concluir, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a la actitud de Dios? ¿Qué es lo que cómo estamos respondiendo a esa actitud de Dios? Creo que solo podemos dar gracias a Dios por su gracia. Porque realmente es una gracia que nos salva de esa condición, de esas consecuencias, pero también aceptarla cada día. Porque no es solo un hecho de saber que somos perdonados, es un hecho de buscar cada día el vivir según eso. Vivirlo en lo práctico, vivir una relación de amor y comunión con Dios, esa relación que perdieron Adán y Eva, que realmente necesitamos. Porque así seremos libres del pecado. Y es como hemos empezado, no pensando, no queremos ser esclavos del pecado, queremos ser libres, no hemos vivido en Cristo, no hemos tenido vida en Cristo para seguir pecando, ¿verdad?
¿Cómo haremos esto? Bueno, recordando, ¿no?, que en primer lugar Dios nos dio a su Hijo para que seamos revestidos de justicia, y esto es algo que también está en lenguaje bíblico. Vamos a verlo en Gálatas 3:27, ¿vale? Es un versículo, pero viene muy bien para aquí. Ya estamos concluyendo. En Gálatas 3:27 habla también de una vestidura. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y es curioso, ¿no? Lo que necesitamos realmente es ser revestidos de verdad, como hemos visto. No podemos cubrirnos a nosotros mismos, necesitamos ser revestidos. Y dice que los que hemos sido bautizados, que simbólicamente es haber muerto al pecado, ¿cómo seguiremos pecando? Hemos sido revestidos de Cristo. Y por si no, esto pienso es nuestra realidad diaria, ¿verdad? Tener que aceptar este regalo de Dios, esta gracia de Dios, y ser revestidos de Cristo. Pero a la vez también esperamos que estas consecuencias un día lleguen a su fin, porque seguimos sufriendo las consecuencias del pecado a pesar de ser revestidos de Cristo, ¿verdad? De hecho, una de las características de ser revestido de Cristo es tener paciencia y saber cómo soportar las pruebas, porque van a haberlas, ¿verdad? Pienso que todos esperamos una restauración completa. Estaba viendo una película ahora hace poco, se llama La teoría del todo. Es una biografía de Stephen Hawking, este hombre que se quedó con una enfermedad degenerativa en silla de ruedas, ¿no? Que era que estudiaba el cosmos y así, matemático y físico. Y es triste esta historia porque él tiene una enfermedad, tiene una caída también que empieza a desencadenar una enfermedad degenerativa de los músculos. Entonces se ve como era un chico joven, era un chico listo, y además había empezado a tener una relación con esta chica que se llama Jane, y ella es una chica pues preciosa, es una chica que le quiere un montón, y a pesar de que él es un friki, pues realmente tiene una relación que es súper bonita, ¿no? Porque a ella no le importa eso y sigue amándole. Pero en este momento ocurre eso, él tiene esa caída y empieza a degenerar su control sobre su propio cuerpo. Y es triste verlo, porque ves cómo progresivamente él pierde esa capacidad de ser él mismo. Y pierde la capacidad de moverse y se queda realmente pues sin fuerzas casi de andar, y difícilmente puede hacer vida. Pero vemos cómo ella sigue amándole. Y esto es lo que más nos mueve cuando veía esta película, lo que más nos toca, ¿no? Que ella sigue deseando estar con él y tener esa relación con él, a pesar de que sabe que sus capacidades están degradándose, y incluso cuando le dan solo 2 años de vida, sigue queriendo estar a su lado, ¿no? Y yo pienso que en cierta manera nosotros tenemos la misma historia en nuestra vida cuando nos damos cuenta de que hay tantas circunstancias que nos están haciendo dolernos porque queremos estar en la presencia de Dios, pero seguimos sufriendo las consecuencias del pecado. Pero aún así, Dios no nos desecha por eso, ¿no? Y así como esta chica Jane sigue a pesar de todo, y es que no le importa que pierda toda esa movilidad su pareja, y se casan y tienen hijos incluso en esa situación, ¿no? Vemos como Dios es un Dios que a pesar de nuestra condición Él se acerca y quiere amarnos, porque lo que Él quiere es la relación. Él no está interesado en nuestra perfección, sino en esa relación que podemos tener con Él. Y pienso que para nosotros realmente hay una esperanza mayor que la que vemos, por ejemplo, en esta historia, porque Stephen Hawking, curiosamente, es uno de los mayores defensores de la no existencia de Dios, y con la teoría de los multiuniversos ha conseguido convencer a un montón de gente de que tiene sentido esa teoría, de que realmente no hace falta un Dios. Pero nosotros, en un sentido, aunque vivimos también una experiencia de sufrimiento en las circunstancias de la vida, tenemos una esperanza mayor, tenemos una esperanza detrás de eso, que aunque nos pasara algo así, aunque físicamente nos fuéramos degenerando, nosotros tenemos una esperanza mayor, y es relacional, y es con Dios, y es de gloria. Así que para acabar me gustaría leer 2 Corintios 5, de versículo 2 al 4, porque realmente resume muy bien nuestra esperanza final, en una restauración también de la relación que tenemos que teníamos con Dios, o que tenía el hombre con Dios, ¿verdad? Al principio, cuando aún no había esa caída y ese pecado. Dice: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y un día esto será verdad. Lo mortal, esa desnudez que vemos, va a ser absorbida por la vida y vamos a ser revestidos de verdad. Y creo que tenemos que vivir luchando por esto. Y nuestra realidad no tiene que ser la misma, ¿no? Me gustaría acabar orando y luego podemos hacer un poco de debate, si queréis, de lo que hemos sacado de esto. Señor, te damos gracias porque tú eres claro, Señor, en la Biblia. Y a pesar de que nosotros muchas veces vamos sin tiempo, vamos agobiados y no nos paramos a reflexionar, si cogemos la Biblia y nos paramos a pensar en lo que es realmente el mundo, la historia de la humanidad y la realidad tal como es, descubrimos que tú estás detrás, Señor. Que hay mucho más de lo que nosotros creemos que es la vida, Señor. Que hemos hecho una estructura, nos hemos hecho una idea mental de lo que es nuestra vida y vivimos según eso, o tenemos nuestros propios hábitos y lo que hacemos o no hacemos. Pero realmente el que da sentido a todo eres tú, Señor, no nosotros. Así que queremos acercarnos a ti, Señor, para que tú nos llenes de esa vida con el propósito que tenías cuando creaste, Señor, el mundo, cuando nos creaste a nosotros como seres relacionales, para poder amarte y poder obedecerte también en esa relación de amor, Señor. Queremos pedirte que nosotros sepamos cómo amarte, que sepamos cómo aceptar en primer lugar tu amor, porque eso es lo único que nos va a dar, Señor, esa gracia, ese poder para elegirte a ti, Señor, sobre cualquier otra cosa. Y te pedimos que ese amor, Señor, nos lleve a depender de ti, que nos lleve a caer a tus pies a cada vez. Y que esa dependencia, Señor, nos lleve a obedecerte. Pero no al revés, Señor. No queremos intentar nada por nuestros propios medios, ya lo hemos hecho suficiente, Señor. Queremos dejar nuestros propios esfuerzos por cubrirnos, por cubrir nuestra desnudez, por intentar ser nuestro propio Dios, Señor, porque eso no tiene sentido. Y queremos aceptar lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te pido por lo que tienes pensado para cada uno de nosotros, que sepamos cómo obedecer y cómo estar ahí cuando tú nos lo des, Señor, cuando tú nos sigas mostrando el camino, que hayamos sido obedientes para ajustarnos a lo que tú nos quieres dar, Señor. Te pido que tú sigas bendiciéndonos, Señor, y que nos ayudes a traer esta misma vida que nos impacta a nosotros a otras personas, Señor. Te pedimos la sabiduría para mostrar esta verdad más allá de nuestra propia vida, Señor, en nuestro círculo, en nuestra comunidad, Señor, en nuestra familia, allá donde nosotros estemos, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, el cual nos ha dado la razón por la que vivimos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.